Los estragos de la Revolución Mexicana y el proyecto de reconstrucción nacional de los gobiernos postrevolucionarios requirieron de la puesta en marcha de campañas sanitarias y de educación higiénica para atender y educar a la población. Para lograrlo, se necesitaba de personal capacitado y comprometido con la nueva empresa sanitaria, y desde inicios de 1920, el doctor Alfonso Pruneda se pronunció por apoyar estudios especializados en salud pública, para formar a enfermeras, inspectores sanitarios y doctores en salubridad. Con estos antecedentes nacionales y con la influencia del médico estadounidense William Welch, quien proponía organizar escuelas de salud pública independientes de las de medicina, el 23 de marzo de 1922 se inauguró la Escuela de Salubridad de México, y con esta dio inicio a la formación paulatina de profesionales que se desarrollaron en el campo y que practicaban la medicina preventiva. El procurar la conservación de la salud era una actividad social y humana que debía tener su lugar definido, y la escuela, como formadora de profesionales, asumía esa responsabilidad. Que México se inscribe en un movimiento mundial a la vanguardia. O sea, no estábamos a la retaguardia, estábamos a la vanguardia, estuvimos al mero principio, y la Escuela de Salud Pública es parte, es, como digo, es anterior a prácticamente todas las escuelas de salud pública del mundo, excepto dos. Entonces podemos ver ahí un espíritu realmente pionero. Los primeros años de la escuela fueron de organización y adaptación al contexto médico y social que se vivía en México. En el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se incluyó la creación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. Hacia 1939 se encomendó esta tarea a los doctores Miguel Bustamante, Gerardo Varela, Eliseo Ramírez y Manuel Martínez Báez, apoyando la iniciativa el Departamento de Salubridad, encabezado por el doctor José Suiró. En el primer piso del nuevo edificio se instaló la Escuela de Salubridad, cuya dirección técnica y de administración eran independientes del instituto. En fin, era una pléyade de gentes muy importantes, que iba a dar además los cuadros técnicos que se requerían para construir la salud pública de entonces. Pues fue una gran misión. A partir de 1940 y durante las décadas subsecuentes, el trabajo de la Escuela de Salubridad, que cambió su nombre en varias ocasiones hasta llegar al de Escuela de Salud Pública de México, estuvo orientado a promover una enseñanza que ofreciera a sus estudiantes alternativas de desarrollo en la investigación científica y en la interacción con las comunidades rurales y urbanas de nuestro país. Particularmente, la segunda mitad del siglo XX estuvo signada por cambios políticos importantes que han pautado la historia de la escuela y que demuestran que ésta ha caminado a la par del desarrollo nacional, buscando mantener sus históricas ideas rectoras. En 82 yo tenía un desafío. Yo quería ser director de la Escuela de Salud Pública. Entonces me voy a la Escuela de Salud Pública. Entonces yo me doy cuenta de que la escuela tiene que modernizarse. No había investigación, no había doctorados, era más la maestría tradicional de siempre. Había que diversificarlas, había que meter laboratorios, había que hacer investigación. Y había una crisis espantosa, no había dinero. Tuve yo que salvar dinero de OPS para que se compraran computadoras, porque no se autorizaba nada. El país estaba quebrado y no autorizaban gastos suntuarios, pero pues si no le entrábamos a las computadoras, pues ¿qué hacíamos? Ya, esa escuela no valía para nada, era la tecnología moderna. Estábamos formando administradores de hospitales. Todos los hospitalitos estos ya tenían su manejo por computadora, y la escuela no enseñaba, ¿no? En la sumadora, aquellas que se le daba vuelta, ya era una desgracia. Ahora, en los 80s se
hace una transformación muy importante de la medicina en México, de la salud en México. Por un lado, hay un interés por descentralizar los servicios de salud. Al mismo tiempo, se enfrentaron retos importantísimos, como por ejemplo los sismos de 1985. Es hasta 1982, con la llegada del maestro Soberón, que él retoma el proyecto de la salud pública, y él mismo lo ha señalado como el movimiento de la atención primaria. Y de aquí pues surgió una reforma que se le conoció como el cambio estructural en la salud, y dentro de esta reforma pues era irremediable de que buscábamos desde luego cuestiones innovadoras, creativas, y esto pues quienes lo traen que son los jóvenes recién formados, y tuvimos pues la suerte de que fue una generación pródiga. Y es en ese entorno que el maestro Soberón pues invita como secretario del Consejo de Salubridad General ¿a quién? Al maestro Miguel E. Bustamante, fundador de la Escuela de Salud Pública de México. Y es en esa tesitura que el maestro Soberón, secretario, empieza a invitar a regresar a México a los miembros de una generación que nos habíamos todos ido a estudiar fuera. Yo salí en 1979, el doctor Jaime Sepúlveda, José Luis Bobadilla, Mauricio Hernández. Bueno, ahí estoy mencionando a varios de los protagonistas de la creación del instituto. Enrique Ruelas también sale, él en su caso, a Canadá, y ahí es donde empieza toda esta noción de que había que modernizar la Escuela de Salud Pública. Era irremediable que se venía un choque generacional. Pero la verdad es que las gentes que ya estaban y que realmente habían hecho importantes contribuciones, y los que llegaban pues fueron seres humanos excelentes y que se fueron realmente comprendiendo unos a otros, y que se sumaron, y que no tuvo mayor consecuencia negativa. Tuvo un impacto positivo muy importante, y entonces se vio ahí la ocasión de que podría unirse la investigación en los nuevos aires que ya corrían en el Centro de Investigación en Salud Pública, con la añeja experiencia, sobre todo docente y de ese tipo, de todo lo que es la salud pública tradicional. De tal manera que yo llego en un momento histórico del sistema de salud, con un secretario de salud muy fuerte y muy visionario, con un colega como Julio Frenk muy propositivo, brillante, y el gran reto es cómo ahora, desde adentro, como caballo de Troya literalmente, se puede modernizar la escuela. Y esa es la encomienda que me da el doctor Soberón en diciembre de 1986, pero con una resistencia totalmente entendible, pero muy fuerte. Tenía yo muchos agravantes. Primero, no era yo egresado de la Escuela de Salud Pública de México. Segundo, venía yo como egresado de una escuela extranjera. Y tercero, era yo el director más joven que había tenido la escuela. Yo tomé posesión a 3 semanas de haber cumplido 33 años de edad. Entonces ahora lo entiendo mucho mejor, la resistencia interna fue enorme. Pero además agrego que el doctor Soberón, con su sabiduría de siempre, me puso una condición cuando me nombró. Me dice, no quiero que muevas a nadie. Y entonces yo tenía que trabajar con la gente que estaba ahí. Hacer coexistir una institución con una enorme tradición y con una gran inercia por esa tradición, con la necesidad de una modernización, que fue la palabra que usó el doctor Soberón, y que me exigía hacer cambios, pero con una enorme prudencia, al tiempo que había que hacerlo con una gran velocidad porque tenía que crearse el instituto, y en un contexto que lo exigía porque se terminaba el sexenio pronto, se iba a ir el doctor Soberón, no sabíamos quién iba a llegar. Pero lo que marca realmente la fusión de la Escuela de Salud Pública vuelve a ser la misma necesidad que en 1922.
tener personal capacitado que nos ayudara o que ayudara al país con el fenómeno de descentralización que estaba sucediendo. Era un gran reto porque se iban a necesitar personal capacitado en todos los estados del país, una gran demanda de personal. Y por otro lado se necesitaba información que guiara ese espacio de reforma, tanto en la descentralización, en cómo ir avanzando hacia otorgar el derecho a la salud como una garantía, ¿no? Como un derecho social. En 1989, el Instituto Nacional de Salud Pública se traslada de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos. Para enfrentar el nuevo siglo XXI, se requerían grandes cambios al interior de su estructura organizacional. Para ello, se inicia un proceso de modernización con la creación de la Secretaría Académica. Se establece la figura de profesor investigador, rompiendo así la separación entre investigadores y docentes en aras de mejorar la calidad educativa. La administración del Dr. Sepúlveda se caracterizó por la apertura de diferentes programas académicos y por el crecimiento organizacional del instituto. Es a partir del 2005 que la Escuela de Salud Pública avanza decididamente hacia la consolidación y modernización. A lo largo de este tiempo, ha logrado que todos sus programas académicos pertenezcan al padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el 2006 logró la acreditación de la agencia norteamericana CEPH, o Consejo Educativo para la Salud Pública, siendo la primera institución fuera de los Estados Unidos de Norteamérica en hacerlo. En 2008, logra la acreditación de la Red de Instituciones Europeas de Educación Superior en Salud Internacional, OTROPED, y en 2010, la acreditación de la Asociación de Escuelas de Salud Pública Europeas, o ASFER. De esta forma, se obtuvo no solo el reconocimiento internacional del programa académico del Instituto Nacional de Salud Pública, sino la posibilidad del intercambio académico tan importante para un mundo global e interconectado. Actualmente, se ofrecen 10 áreas de concentración de la maestría en salud pública, 11 maestrías en ciencias, 3 doctorados en ciencias de la salud, un doctorado en nutrición poblacional, un doctorado profesionalizante en salud pública, además de la especialidad en promoción de la salud y la especialidad en salud pública y medicina preventiva. El programa académico, sensible a la necesidad de profesionalización del personal en servicio, diseña la modalidad ejecutiva que se ofrece en la sede de Tlalpan los fines de semana y la modalidad virtual que permite la capacitación a distancia de los cuadros profesionales que trabajan en los servicios estatales de salud. La otra área muy importante que se hizo en estos últimos años fue la profesionalización de la enseñanza. Era importante transitar de una educación tradicional, memorística, donde el profesor era solamente el único actor importante, a una educación moderna, en donde lo importante es el alumno, lo importante es que el alumno desarrolle sus competencias. Entonces tenemos que ahora cambiar nuestra aula. Ahora el aula se convierte en este laboratorio donde los alumnos piensan, donde los alumnos reflexionan, trabajan en equipo, llevan sus aportaciones, analizan, comparan, y es una manera diferente de dar la clase. Y eso requería que los maestros realmente se profesionalizaran en este sentido, tomaran cursos de didáctica, tomaran cursos de metodologías innovadoras para la enseñanza. La reingeniería educativa en el Instituto Nacional de Salud Pública siguió 2 líneas fundamentales: la educación basada en competencias y la innovación educativa.
La educación basada en competencias ha posibilitado el necesario traslado de una educación tradicional, memorística y basada en el conocimiento hacia una educación centrada en el alumno y en el desarrollo no solamente de conocimientos, sino también de habilidades y actitudes necesarias para enfrentar los nuevos retos y desafíos de la salud pública. Tan importante es el saber como el saber hacer y el saber ser, si queremos garantizar profesionales competentes, que además desarrollen competencias transversales en las áreas de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. La profesionalización de la enseñanza a través de programas de capacitación docente ha sido fundamental para esa transformación. La incorporación de las tecnologías a este nuevo modelo educativo generó un crecimiento que ha trascendido las aulas físicas mediante ambientes de aprendizaje virtual. Pero nos falta dar ese otro salto de no enseñar conceptos, únicamente los básicos, sino enseñar métodos de obtención de información y de análisis para poder resolver los problemas. No podemos seguir enseñando a nuestros alumnos a resolver problemas locales. Tienen que aprender problemas locales, pero en el contexto global. Yo ya no puedo pensar en un problema, por ejemplo, de diabetes como únicamente un problema de México, cuando sabemos que es mundial. Tenemos que globalizar, darles a los alumnos toda esa percepción de que no viven solamente en México, viven en una comunidad de naciones que influyen en la salud de sus miembros, influyen en sus decisiones, y que además hay mucha gente fuera de México tratando de resolver los mismos problemas que podríamos aprender y juntos avanzar más rápido. Bueno, el instituto cumple 25 años, nuestra Escuela de Salud Pública 90 años. ¿En qué se traduce esto? Bueno, se traduce en logros para la salud de los mexicanos. Se traduce también en un reto para enfrentar estos siguientes 25 años que nos aguardan, con retos muy importantes como el de la reforma de salud que actualmente está en curso, capacitar a todo ese personal que se va a necesitar y cumplir con las necesidades de investigación que requiere el país para tomar las mejores decisiones. Enhorabuena, felicidades a todos por estos 25 y 90 años de duro trabajo. Muchas gracias.